Siguiente entrevista, pero antes un antecedente. Fue en agosto del año 2023 cuando Guillermo Lasso, entonces presidente de la República, estableció el reglamento para la Ley Orgánica de Comunicación. En ese se establecían las directrices para el funcionamiento del mecanismo de prevención y protección del trabajo de los periodistas. ¿Qué ha pasado hasta esta fecha? Vamos a conocer en los próximos minutos. Queremos agradecer, está en los estudios de la radio de la Asamblea Nacional, César Marín, presidente del Consejo de Comunicación. Presidente, qué gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días. Un gran saludo para usted y para la audiencia. La pregunta está formulada. ¿Qué ha pasado 3 años después con este mecanismo de protección de periodistas? Sí, como usted bien lo indica, el mecanismo de prevención y protección al trabajo periodístico fue creado en el año 23 como reacción al trágico incidente de los periodistas de Diario El Comercio. Desde entonces se emitió un reglamento de la ley que indicaba que esta instancia, que es el mecanismo, formaba parte de la estructura del Consejo de Comunicación. El mecanismo estuvo trabajando desde su inicio. Está conformado por representantes de distintas instituciones del Estado, también representantes de la ciudadanía, y su labor es ser una institución o una instancia más bien coordinadora para establecer las acciones de protección que necesitan de manera inmediata los trabajadores de la comunicación en caso de una agresión o de una obstrucción a su trabajo. Por ejemplo, si se detecta a través de redes sociales, a través de medios o a través de propias denuncias que hay algún tipo de obstrucción del trabajador de la comunicación, se elabora una ficha, ¿verdad? Tenemos un protocolo muy bien establecido de levantamiento de agresiones. Luego se contacta al trabajador de la comunicación para conocer cuál es la agresión y ponerle a su disposición las ayudas estatales, más que ayudas, las acciones estatales en favor o en su defensa. Se hace luego de eso una evaluación técnica de la situación de riesgo y ahí es donde se actúa distinto dependiendo de cuál es esta alerta. La idea es que el Estado, como todos conocemos, de acuerdo a las competencias dadas por la ley y por la Constitución, es la única institución o es la única entidad que puede tutelar los derechos de los ciudadanos y en este caso de los trabajadores de la comunicación. Y lo que se hace es que a través de este mecanismo se coordinan todas las instituciones que forman parte de ese bloque de ayuda. Por ejemplo, hay un trabajador que ha sido amenazado. Se habla con el trabajador. Si es necesario, se pone una denuncia en fiscalía. Lo puede hacer el Consejo y el mecanismo a nombre del trabajador de la comunicación. Si la evaluación de riesgo dice que él necesita protección, se establece protección. Desde ese primer día el mecanismo sí ha venido trabajando, pero por supuesto con el presupuesto del Consejo como tal y el presupuesto de las instituciones que forman parte del mecanismo. ¿Qué es lo que estaba pendiente cuando encontramos a esta institución en el año 2025? Estaba pendiente la tramitación de fondos adicionales, como el denominado Fondo de Protección. Este fondo no se podía tramitar porque, a pesar de que aparece en el reglamento la creación del mecanismo, esta acción no había sido agrupada o incluida en la estructura organizacional del Consejo, es decir, en sus estatutos. Ese fue un hito muy importante que nosotros logramos en febrero de este año, de que el mecanismo ya forme parte de los estatutos del Consejo de Comunicación, es decir, de su estructura organizacional formal. Solo en ese momento pudimos ya entrar a mesas de trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas para tramitar la adquisición de este fondo de protección. ¿De cuánto es? Estamos trabajando todavía en él, pero más bien le quisiera explicar de qué se trata el fondo. Este fondo de protección es para casos especiales donde, por ejemplo, se pudiese necesitar la reubicación del trabajador de la comunicación o la protección adicional de su familia, es decir, temas que salgan de la competencia propia de primera línea, ¿verdad?, que da la policía, que da la fiscalía, de acuerdo a su institucionalidad. Por eso es que se necesita un fondo adicional. Y otra parte muy importante, este es un fondo muy diferente a los manejos presupuestarios que se hacen a través del Estado y del Ministerio de Economía y Finanzas, a los famosos planes operativos anuales. Este no es un fondo que va a ser, digamos, evaluado en base a su cumplimiento. Más bien la idea es, o el mundo ideal sería que no lo usemos, ¿verdad? Porque no haya habido la necesidad de ubicar o de reubicar o dar una protección especial a un trabajador de la comunicación. Entonces tiene unas características distintas que hemos venido conversando con el Ministerio de Economía y Finanzas, porque este no va a ser evaluado por su porcentaje de cumplimiento, sino más bien tiene una figura más como un fondo de reposición, ¿verdad?, que tiene que ser trabajado y manejado de esa manera. Según lo que se vaya gastando, se va devolviendo. Básicamente sería esa la figura, parecido a esa figura. Pero claro, tiene sus particularidades que las hemos venido conversando ahorita con el Ministerio de Economía y Finanzas. Obviamente ellos nos han pedido un soporte técnico que tiene que ser, como por ejemplo históricos,
temas presupuestarios específicos, y en base a eso ya pronto podríamos tener, cuando ya finalicen este tema, que esperamos sea muy pronto, y ya poderlo tener para el próximo ejercicio, que es 2027, tener ya el valor exacto y poder saber cómo se lo va a administrar, que eso también es muy importante y nos lo pide el Ministerio de Economía. Usted nos hablaba inicialmente del levantamiento de estas fichas. ¿Cuántas han tenido que levantar en nuestro país? Bueno, datos del 2026, hasta la fecha nosotros tenemos levantadas 84 alertas de obstrucciones al trabajo periodístico. Solo en el 2026. Solo en el 2026. Como estamos a mitad de año, podemos entender que la cifra podría entenderse a duplicarse o tender a duplicarse. 57 enfocadas a trabajadores de la comunicación, 23 a medios, la mayoría de ellas en la provincia de Pichincha, seguida por Guayas y Manabí. Ahora, estas son las alertas, como yo le decía. Hay dos formas de que nos lleguen las alertas. Una es por nuestro propio monitoreo y la otra forma es a través de la denuncia propia del trabajador afectado. ¿Cuáles son las acciones resultantes según los protocolos más comunes o las que se han hecho en mayor fuerza en este año? Por ejemplo, nosotros hemos impuesto ante la Fiscalía 2 denuncias, se han hecho 3 impulsos para que los trámites continúen y se han establecido ya 2 personas a este sistema de protección a testigos y víctimas, de acuerdo obviamente a su nivel de riesgo, ¿no? Las asistencias psicológicas que se han dado a raíz de estos eventos han sido 4, coordinadas con el Ministerio de Salud Pública, entre las acciones más comunes que se han tenido. Nosotros tenemos un monitoreo permanente y aquí sí hay algo muy importante que me gustaría resaltar. La labor del mecanismo y del Consejo es velar porque el sistema de comunicación social en el país sea saludable, sea productivo y avance. ¿Quiénes conforman este sistema de comunicación social que a veces nos olvidamos? Los medios de comunicación, los trabajadores, pero también la sociedad, las personas, a quienes está dirigida la información. Nuestra labor, nuestro rol es tutelar los derechos de estos 3 grupos, de los 3. No tomar partido por el uno, por el otro, por el otro. Es decir, aquí nos diferenciamos, y probablemente hay esa confusión en el imaginario, de los gremios de periodistas que por supuesto defienden exclusivamente los derechos de sus agremiados. Nosotros defendemos el derecho de un sistema de comunicación saludable y tutelamos los derechos de quienes lo involucran, ¿no? ¿Y esto está orientado únicamente a cuando hay una amenaza a la vida o una amenaza a la continuación del ejercicio profesional? Por ejemplo, me refiero al caso del periodista Hernán Higuera. Sí, está orientado a cualquier obstrucción a un trabajo periodístico regular. El caso que usted menciona forma parte de nuestras alertas. Una vez se detectó... ¿Presentó la denuncia o ustedes lo hicieron de oficio? Nosotros, obviamente fue un caso muy mediático, nosotros levantamos la alerta e inmediatamente en un lapso de 24 horas laborables se contactó con el trabajador de la comunicación afectado. Aquí es interesante ver que uno de los puntos más importantes de nuestro protocolo es que nuestro accionar de tutelaje de derechos depende de las acciones aprobadas y coordinadas con el trabajador de la comunicación. Ese contacto para nosotros es el paso 1 fundamental. Entonces, obviamente, contactamos ya con el trabajador, en este caso el periodista Higuera, y pues el tema de las acciones específicas, normalmente por la propia seguridad de los trabajadores, se mantiene en reserva. Es otro punto interesante. Nosotros, al no ser una institución privada, al no ser un gremio, no es que salimos a prensa o en comunicados diciendo, hoy atendimos el caso del periodista tal, hoy le dimos esta ayuda al periodista de acá. Más bien, esa es nuestra labor y nosotros la manejamos con la reserva del caso, precisamente salvaguardando la integridad de cada uno de ellos. Presidente Martín, la pregunta es, ¿Ecuador se ha vuelto un país difícil para hacer periodismo, para periodismo de investigación? Bueno, yo pienso que en realidad el trabajo de comunicación, el trabajo periodístico y más aún el de investigación, enfrenta continuamente retos que son muy evolutivos y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. La tecnología tiene mucho que ver, porque así como nos acerca a la información de una manera más eficaz, más efectiva, asimismo nos acerca a los riesgos. Y algo muy importante que tenemos como consejo es que formamos parte de organizaciones internacionales donde constantemente se evalúan estos temas. Y no es tampoco tan difícil con el tema del Internet ver que esta tecnología mismo ha hecho que el tema de riesgos se maneje de manera distinta y se confronte de manera distinta también. El Ecuador tiene una situación de seguridad social nacional que es de público conocimiento y que por supuesto tiene que ver y siempre va a estar correlacionado al trabajo periodístico, más aún cuando estos importantes trabajos de nuestros comunicadores pudiesen llegar a afectar economías de estos grupos delincuenciales organizados. Definitivamente estamos en una constante evolución sobre este tema del riesgo y yo creo que uno de los mejores puntos que podemos hacer
para enfrentar esta problemática es justamente la capacitación. Ahí vienen las otras acciones del Consejo. Nosotros no solamente trabajamos en el mecanismo, en la línea correctiva, en la línea de corregir el problema, sino también trabajamos en la línea preventiva. Muchos de estos temas se pueden evitar con un mejor conocimiento por parte de nuestros trabajadores de la comunicación, más que nada de las leyes. No estoy hablando tanto de la técnica o de la ciencia comunicacional, sino de lo que está establecido y no está establecido en nuestro país. Por ejemplo, para tener claridad, ¿cómo se puede prevenir? Por ejemplo, nosotros estamos ahorita justamente en medio de una ruta, si se quiere, de visitas a los medios de comunicación. Pronto estaremos aquí, si nos permiten. La idea es traer, en base a nuestras estadísticas, cuáles son las afecciones a la ley de comunicación, que pueden ser sutiles o no, pero que son las más comunes que hemos detectado a través de nuestro departamento de monitoreo. Tal vez una de las más comunes, por ejemplo, y esto para los técnicos audiovisuales, el tema de la difusión de ciertas imágenes de niños, niñas y adolescentes, que aunque usted no lo crea, ocurre muy frecuentemente en nuestros medios de comunicación. Entonces nosotros no tenemos competencias sancionadoras, no somos una agencia de control, ¿verdad? Más bien somos una institución de acompañamiento. La idea es venir al medio de comunicación y decirle, mire, existe un sistema de autorregulación perfecto. Por favor, incorporen esto en su sistema de autorregulación. Es una especie de checklist con las cosas más comunes que se incumplen en la ley. ¿Por qué esto es importante? Porque a pesar de que no exista una agencia de regulación, estos temas están en la ley. Entonces, yo hablaba del tutelaje de derechos. Cualquier ciudadano pudiese imponer sobre un medio de comunicación una acción de protección constitucional o una acción judicial por algún incumplimiento de la ley que tal vez involuntariamente lo hace el medio. En ese caso, eso se podría tomar como una obstrucción al trabajo periodístico a través de la justicia. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Acompañar al medio para evitar, para prevenir. ¿Qué les estamos dando? Este checklist, y estamos ofreciendo una capacitación para los trabajadores de la comunicación, ya no a manera de documento, sino a manera de un pequeño curso por internet donde diga, mira, acuérdate de no hacer esto, acuérdate de hacer lo otro. Entonces, solo para clarificar, entonces la obstrucción al trabajo periodístico no está relacionada exclusivamente con amenazas. No, aquí de hecho tengo las estadísticas de las tipologías más comunes que hemos tenido. Por ejemplo, en el año 2025, obstrucción del trabajo con 62 casos fue la causa más importante de las alertas. ¿Qué es obstrucción del trabajo? Un periodista no lo dejan entrar a alguna localidad, no le dan información, etcétera, etcétera. Hostigamiento a través de la justicia, lo que hablábamos ahorita, denuncias, demandas, 26 casos. Agresión física, 23. Amenaza, 22. Agresión verbal, 10. Ciberacoso, 7. Hoy, en lo que va del 2026, tenemos 16 casos de ciberataque. Está en crecimiento este tema. También lo venimos trabajando con la Policía Nacional, el tema de las medidas de protección, los ciberataques, que quiere decir que gente externa accede a las bases de datos de medios de comunicación en búsqueda de bloquear o de perder información. Amenazas, 15. Hostigamiento a través de la justicia, 10. Obstrucción del trabajo, 8. Es decir, nosotros tenemos clasificadas estas tipologías y todas ellas disparan las acciones respectivas ya con la institución estatal que le corresponde y que tenga las competencias. Le decía, nosotros no somos tampoco el juez de las acciones. No es que en esta ficha nosotros decimos, él tiene la razón, él no la tiene. Acudimos a las instituciones estatales competentes y seguimos o hacemos el seguimiento para que ese debido proceso ocurra dependiendo de la tipología incurrida. ¿Y cuál ha sido el resultado hasta este momento de ese seguimiento? Usted nos hablaba de 86 hasta en lo que va de este año 2026. Justamente hablábamos de una métrica para establecer la efectividad de estas acciones. Dada la naturaleza de estas alertas, el tema de ver cuántas de ellas fueron cerradas no es muy efectivo porque muchas de ellas son de larga data. Especialmente aquellas que tienen que ver con amenazas de integridad con fuentes indeterminadas. ¿Qué quiere decir eso? Que la alerta o la amenaza está vigente y seguirá vigente. Hay temas con procesos judiciales que toman su tiempo, por eso es que nosotros hablábamos de algunos impulsos que hemos hecho a ciertos procesos. Entonces una métrica de casos cerrados no es muy efectiva. Lo que sí le podemos decir es que todas las fichas o todas las alertas establecidas continúan abiertas y no se cierran hasta que prácticamente el trabajador de la comunicación siente que ya se ha conseguido la meta final. Tenemos casos de éxitos que están en nuestras redes sociales de algunos trabajadores. El problema allí, como decíamos, es el tema de la identidad, de los nombres, ¿verdad? Pero algunos de ellos pues han dado por cerrados los casos o han recibido las ayudas oportunas por parte del mecanismo y del consejo y se ha logrado una efectividad alta en este tema, ¿no? ¿Y qué pasa con el seguimiento en el caso de los periodistas que han tenido que salir del país por riesgo de sus vidas? Bueno, de igual manera se extiende esta protección a estos periodistas y a este trabajo que ellos hacen, ¿no? ¿Tienen cuantificado cuántos son a esta fecha? No tengo esa cifra exactamente aquí, se la puedo enviar para que la pueda manejar.
Pero definitivamente todo trabajador de la comunicación que ejerce legalmente su profesión y que ha recibido una afección en base a ese ejercicio de la libertad de expresión, recibe las ayudas y recibe el soporte a través del Consejo de Comunicación. Hay casos específicos, por ejemplo, que inclusive traspasan las barreras nacionales. Justo estábamos revisando el caso de la agresión que tuvieron unos periodistas durante la cobertura de la Copa del Mundo en México, y obviamente nosotros levantamos una ficha también por ese tema y hemos hecho las consultas a las autoridades pertinentes, en este caso inclusive a la FIFA, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué procede? Porque estamos hablando que no fue en territorio ecuatoriano, sino fuera de nuestro país. Pero fue con un periodista ecuatoriano, por eso hablaba del mismo caso que usted mencionaba, de los periodistas que están afuera. Procede a hacer un seguimiento institucional de las causas que llevaron a este efecto y por supuesto la intención de que esto no vuelva a ocurrir. Por eso hemos contactado a través de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y hemos solicitado que hagan los trámites respectivos a través de la FIFA. Primero, presentando desde una agencia oficial del Ecuador la queja, si se quiere, por lo acontecido, y segundo, pidiendo que se tomen las medidas preventivas para que este tipo de temas no vuelva a ocurrir. Recuerden que nuestra intención es proteger a nuestro trabajador actual y también a los que vengan y a los que vengan a ejercer este tipo de acciones, ¿no? Presidente Martín, finalmente, tal vez el mecanismo de protección al trabajo de los periodistas necesita aumentar algo, una reforma, un cambio adicional que visibilice más ese trabajo de protección. Bueno, lo principal a nuestro modo de ver, antes de pensar en cambios sustanciales, es justamente que los trabajadores de la comunicación conozcan dos cosas importantes. El Estado es quien tutela derechos. Ninguna otra institución, ni a través de instituciones privadas, se puede ejercer el tutelaje de derechos. Tiene que ser a través del Estado. Así lo establece la Constitución. No es una opinión, es un hecho. Entonces, todo trabajador de la comunicación debería conocer las facilidades que ofrece el Consejo de Comunicación en soporte a estas situaciones. Nosotros acabamos de lanzar la plataforma de reportes o de acciones integrales, o el sistema integral de reportes, que básicamente a través de nuestra página web, que siempre que vengo se la cito, pero lo voy a volver a hacer, www.consejodecomunicacion.gov.es, permite una alerta temprana para nuestros trabajadores de la comunicación. Estamos por lanzar aplicaciones celulares. Es muy importante que los trabajadores tengan a la mano estas herramientas, reporten estas acciones, independiente de sus preferencias o de sus gustos. Es muy importante que articulen las acciones a través de quien puede tutelar sus derechos, que es el Estado. El mecanismo sí funciona, sí está activo. Yo creo que nuestra primera prioridad hacia adelante es eso, venir, conocer, que nos conozcan, ir a territorio como lo hemos venido haciendo en diferentes acciones, conversar con los gremios, pero que ellos conozcan que su tutelaje de derechos empieza aquí, empieza con las acciones que tiene el Estado a través del Consejo de Comunicación. Muchísimas gracias, muy clara su explicación. Muchas gracias, que tenga un excelente día. Son ya las 7 de la mañana, 24 minutos. Queremos agradecer a César Martín, presidente del Consejo de Comunicación, que nos ha dado detalles respecto a los mecanismos de protección a los periodistas ecuatorianos. Usted escucha Asamblea Hoy por la señal de la radio.